favor. Entonces, doctor, entiendo. Gracias, buenos días a todos. Gracias por su asistencia en esta sesión del día de hoy, 18 de agosto. Vamos a hablar de hermenéutica y derecho en el siglo XX. Voy a compartir o intentar compartir una presentación. Creo que ahorita sí se ve sin problema. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto, ¿no? Vamos a empezar para dar una idea de qué implica en general la hermenéutica y cuáles han sido las corrientes del siglo XX, ¿no? La hermenéutica es una tradición filosófica que desde antiguo, desde la Edad Media quizás, ha estado ligada al tema de interpretación de textos. Alguno de ustedes habrá visto, y si no lo ha visto, véala o lea la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, ¿no? La película está bastante bien también. Entonces, ahí hay interpretación de textos. Y hay un alemán, Schleiermacher, que para él, o a partir de él, la hermenéutica ha significado la comprensión de cualquier texto que no nos es evidente inmediatamente debido a algún tipo de distancia. Lingüística, histórica, psicológica, etcétera. Esta distancia, sin embargo, paradójicamente, es la que nos ofrece la posibilidad misma de la interpretación. De manera, dicen los hermenéuticos, que podemos llegar a comprender el texto mejor que lo comprendió el autor mismo, ¿no? Así lo dice Schleiermacher, ¿no? Y la hermenéutica también es una reconstrucción histórica de los discursos dados, ¿no? Y las distancias, decía, son de distinta índole, ¿no? Distancias históricas, distancias ideológicas, distancias psicológicas. Y tenemos aquí en la diapositiva una especie de ejercicio, ¿no? De apreciación. Entonces tenemos de un lado el nacimiento de Venus, que tiene su interpretación, ¿no? La interpretación del mito, ¿no? De cuando le arrancan a Crono sus testículos, ¿no? Y los echan al mar y la espuma nace Venus en una concha. Eso de un lado, además el arte del Renacimiento, o sea, tienes una interpretación del cuadro. Puedes no tener los elementos de la mitología y no obstante puedes ver el cuadro y apreciar que hay una pretensión estética, ¿no? Independientemente, esto es importante, ¿no? Independientemente que no tengas elementos históricos, mitológicos, contextuales para entender de qué va la pintura, puedes saber que es una pintura. Y si tienes otros elementos históricos que no mitológicos necesariamente, podrás saber que esto es del Renacimiento, podrás saber que es de Botticelli, ¿no? Y que Botticelli, pues, pinta en un momento en Florencia, ¿no? En un momento específico. Y entonces eso te va a decir, usaban el color de esta manera, ¿no? Representaban esto, recuperan, como era buena característica de los renacentistas, recuperan la parte de la mitología, ¿no? Hay una transición entre el medievo y el renacimiento, en donde el arte sacro era lo que dominaba, no nada más, había cosas de perspectiva, tercera dimensión, pero lo representado, ¿no? Lo representado en el medievo era básicamente lo religioso cristiano. Y en el Renacimiento hay una reelaboración de los mitos griegos, ¿no? Esos son elementos de interpretación. Y luego tenemos de este lado, ¿no? Del lado derecho, algo que habría quienes disputan, entre ellos yo, ¿no? Disputan si esto es arte o no, ¿sí? En una exhibición en París, Marcel Duchamp presentó en los años 20, creo, presentó esto, un mingitorio, ¿no? Y lo presentó como arte. Y él decía que lo que tenía de arte era que estaba descontextualizado. Es decir, un mingitorio por sí mismo, si está en otro lado donde no va, entonces genera una disrupción, ¿sí? Una de las pretensiones del arte contemporáneo es la disrupción. Y ahí hay otro elemento, ¿no? Que ya decía, hay quienes juzgan que son más arte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el que lo hizo no hizo nada, ¿no? Lo llevó
y ya, lo colocó. Hay quienes han visto exposiciones, colocan una cáscara de plátano, vale $50,000, ¿no? ¿Por qué? ¿No? No, porque es disruptivo, ¿no? Entonces, hay aquí lo que me interesa, diferentes interpretaciones, inclusive del significado de la palabra arte, ¿no? Nadie disputaría la primera, la imagen de Botticelli, nadie diría que eso no es arte. Y muchos diríamos, pues lo otro no. Hay un significado alrededor de esto. Y la distancia sería, y otra vez volvemos a esta pretensión epistemológica de distancia sujeto-objeto, sujeto de conocimiento, sujeto de apreciación y objeto apreciado, ¿sí? Y no cualquier cosa, habría quienes digan que sí, cualquier cosa puede ser arte si lo pones de la manera adecuada o lo pones en el contexto correcto, o al revés, lo sacas en el contexto que se esperaría y entonces genera una reacción. Y la reacción, menos que el objeto en sí, es lo que tiene de artístico, ¿no? Entonces, ahí tenemos una interpretación, ¿sí? No solo de la pintura, no solo de la época, aunque también la época que juega, porque es el siglo XX, ¿no? No solo de la pintura, no solo de la época, no solo de la historia, no solo de la persona, sino del objeto, ¿no? Interpretaciones de la palabra arte, en donde, insisto, la primera nadie lo disputa, nadie diría, no, Botticelli no hace arte, ¿no? No, pues es indudable. Y Duchamp y algunos otros, entre ellos mexicanos, ¿no? Pues podríamos decir, Gabriel Orozco, ¿no? Podríamos decir, pues bueno, que tiene de artístico eso, ¿no? Más allá de cobrar miles de dólares, ¿no? Pero, ¿no? ¿Por qué compraría yo una cáscara de plátano pegada en una pared? Porque eso estaría en una exposición. Y hay una justificación de ese por qué, o sea, acercar esta distancia. Solo me interesa eso, ¿no? Tampoco soy crítico de arte ni pretendo serlo, pero sí mostrar esto para decir, acercar el texto a la persona. Nos viene otra cosa, ¿no? Que involucra esta misma pretensión, que es en lo literario, ¿sí? Hay distintas, ayer hablábamos del Quijote, no, pero no fue aquí, perdón, es que luego me confundo con las clases que hablaba del Quijote para hablar del lenguaje. Pero bueno, entonces, vienen, por ejemplo, las traducciones, ¿no? Hay un ensayo de Walter Benjamin, que yo les recomiendo mucho, él también tiene sus interpretaciones sobre el arte, ¿no? Que se llama La tarea del traductor. Y luego Juan Villoro recupera un poco para hacer también un ensayo sobre la traducción, que es lo que me interesa. La traducción los textos que no están escritos en una lengua que conozcamos, si conocemos otra lengua aparte del español, suponen una distancia lingüística, ¿no? Ya no nada más con estos elementos que son un poco más abstractos de conocer el mito, de conocer la historia, de conocer la tradición renacentista, de conocer al autor, sino una cuestión lingüística ya muy, muy fundamental, que es, pues, no leo, no sé, alemán, ¿no? Entonces no puedo entender el texto y necesitamos el traductor o la traductora. La labor de traducción no solo es una interpretación, porque también tiene ciertos elementos, no es lo mismo, y por eso a veces uno busca, la traducción de tal, ¿no? La traducción de Kafka por Borges, ¿no? Hay algunos cuentos, entre ellos El Castillo, que tradujo Borges, ¿no? O la traducción de Cortázar, de un libro que es muy bueno, Memorias de Adriano, yo no leo francés, Memorias de Adriano, traducido por Cortázar. Pues ese lo compro porque tiene además el plus que lo tradujo Julio Cortázar, ¿no? Bueno. Pero entonces es acercar ese texto, ¿no? Porque de otra manera nos resultaría incomprensible, ¿sí? Bueno, ¿a qué voy con esto? Hay un cuento de Borges también que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Y fíjense lo que hace. Dice, bueno, el Quijote pues está muy bien. Las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, está bien. Escribe en el siglo XV y XVI, ¿no? Finales del 15, principios del 16, que no me acuerdo, es 1500, finales del 16, principios del 17, que la segunda parte la saca 1606, creo. Y más o menos, ¿no? Y pues escribe como una persona de los siglos XVI y XVII.
Está bien, está bonito el texto y todo, pero miren lo que hace Pierre Menard, ¿no? Trae al siglo XX, que es cuando escribe el cuento Borges, trae al siglo XX el lenguaje del siglo XVI y XVII. ¿Qué pasa? En realidad es lo mismo, ¿no? O sea, Pierre Menard reescribe el Quijote idéntico, o sea, no hace nada, ¿no? Es como si yo lo escribiera igual. Claro, es un juego ahí lo que hace Borges, pero lo interesante es como la interpretación que sería de, miren, pues Cervantes escribía el idioma de su tiempo, pero Pierre Menard está escribiendo como alguien del siglo XVI y XVII. Eso es una genialidad, ¿no? Cuando en realidad está haciendo. Bueno, aquí lo que me interesa, ¿no? Es cómo entonces trayendo el lenguaje a otro nivel, a otro momento, en donde pues ya nadie habla como el siglo, nadie escribe, ¿no? Como las personas que escribieron en el siglo XVI o XVII. Entonces dice él, esto es lo genial, que en el siglo XX alguien puede escribirlo así, ¿no? Más allá de este juego de pues, está escribiendo exactamente lo mismo, ¿no? Y la traducción, decía con esto, acerca el texto, pero además la traducción no solo es una interpretación, sino es una reelaboración. Dice en el texto Walter Benjamin y Juan Villoro después, la traducción implica que la lengua, y esto lo vamos a seguir viendo, que los textos evolucionen, porque cuando el traductor traduce, valga la expresión, ¿no? Lo trae al lenguaje del momento. O sea, si leemos al Quijote traducido hace 100 años, no va a ser el mismo Quijote traducido hoy, si es que hubiera una traducción nueva en otro idioma, desde luego, del Quijote, ¿no? O no sé, de Humberto Eco o de quien sea, ¿sí? Porque entonces ahí también está la parte de el traductor, que cuando lo traduce otra vez, ¿no? No solo es su intuición, no solo es su interpretación, es el lenguaje del momento, ¿sí? Pongo un ejemplo más de la literatura y seguimos. Hay una versión de la Ilíada y de la Odisea nueva, o relativamente nueva, en donde en vez de la métrica de Homero, ¿no? De la poesía de Homero, el libro lo escriben con la gramática contemporánea. ¿Qué pasa? Que es más fácil de leer. Es el mismo texto, las palabras son las mismas, nada más que ya no está versificado y está la gramática como ahora. Entonces resulta más sencillo leer, acercar el texto a la persona. No quiere decir con esto que tengamos que leerlo como lo habían escrito antes, sino que lo podemos leer como se leería ahora, ¿no? Traerlo al lenguaje contemporáneo con las reglas de escritura contemporánea. No es mejor ni peor, habrá algunos románticos que digan, no, pues yo lo quiero leer. No es como lo escribió Homero lo escribió en griego antiguo. A ver, tendrías que hablar griego antiguo en todo caso, ¿no? Pero habrá quien diga, no, pero bueno, yo quiero leerlo lo más cerca, lo más cerca posible a cómo fue ese texto. ¿Y qué pasa? Sigo con el ejemplo de la Ilíada. Yo una vez compré una versión de un erudito de la UNAM, no digo quién era, pero era una versión así, ¿no? Y venía en griego una parte, griego antiguo, y la otra en español. No se entendía. Bueno, yo no le entendí, ¿no? No le entendí y entonces tuve que comprar otra versión. Ah, aquí ya le entiendo, ¿no? Una versión de Gredox. Ah, ya le entiendo. Y esa versión también estaba versificada. Y luego compré la otra versión, ¿no? Más, vamos a decir, más comercial, si quieren. Y pues mucho más fácil de entender. O sea, lo lees en una semana, ¿no? La otra y vas poco a poco porque hay una distancia otra vez. La forma de argumentación filosófica, la forma de argumentación literaria de los antiguos era poética, pero no la poética que conocemos ahora, ¿no? Ya ni siquiera la poética del siglo de oro español, donde ven los versos medidos, los sonetos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los versos alejandrinos, ¿no? Los versos medidos, ¿no? Que tienen las sílabas contadas y que van rimando la primera con la tercera y así, ¿no? Una forma de argumentación poética distinta, ¿no? Y eso pasa también con la filosofía. Hay unos libros de los presocráticos, por aquí lo iba a tener por acá, pero bueno, para mostrarles, ¿no? El poema de Parménides, y tampoco está expresado en un lenguaje que ahorita consideraríamos claro, ¿no? Y la Eneida, o sea, todos esos. Entonces, lo que sucede no nada más es la lengua, el latín o el griego antiguo y traerlo. Cómo lo escribes también puede significar acercar ese texto, ¿no? Entonces, de todo esto se ocupa la hermenéutica.
que son ejercicios interpretativos, ¿sí? Son ejercicios que, que implican una tarea de reconstruir no solo el contexto, sino reconstruir el discurso, ¿sí? El discurso filosófico, el discurso literario. Pero la realidad es que si uno se adentra al Quijote, uno se adentra a la Ilíada y no tiene una referencia previa, es muy difícil entenderle, ¿no? Es muy difícil entenderle. En el Quijote, por ejemplo, que está escrito en castellano, conste, en español, la versión de Alfaguara, una versión también estoy buscando la que por aquí andaba, bueno, una versión de aniversario, que eran 450, 400 años, ya la vi, 400, cuarto centenario, sí, 400 años, ¿no? Y tiene muchas notas al pie, porque de pronto el español que utiliza Cervantes, pues ya no nos es tan familiar. Entonces, si uno lo lee así nada más, yo acuerdo alguna vez platicar con, sí, yo lo leí en la secundaria. Pues no lo leí, o sea, a lo mejor lo leíste, pero uno, bueno, hablo por mí y por gente que yo conozco, quizás no tengas los elementos para entender el castellano antiguo cuando estás en la secundaria, ¿no? Tendrías que tener una clase de literatura mucho más sofisticada. ¿Y por qué lo digo? Porque no es el español que utilizamos, no es que sea un ignorante, es que no es el español que uno utiliza. Entonces, si lo lees sin una interpretación, sin un glosario que te acerque a ese vocabulario, a esa gramática, es muy probable que no lo entiendas. Y por supuesto, te lo ponen en la secundaria y te parece el texto más aburrido del mundo. Pues cómo no llego a la página 10. No, yo no lo leí en la secundaria, yo lo leí mucho después. Y ya entendí de qué va, ya entendí por qué es una novela, por qué funda la novela moderna. Pues sí, porque ya tienes 20 y muchos o 20 y pocos y ya la distancia ya no es la misma que cuando tienes 14, ¿no? Cuando estás, pues empezando a leer cosas, ¿no? Que la lectura para las personas más jóvenes, pues tiene que ser un poco más cercana, ¿no? A tu realidad, porque si no, pues sí, luego por eso odian la literatura, por eso odian la filosofía, por eso, pues sí, les pones un texto que es ininteligible, ¿sí? Entonces, ahí vemos, ¿no? Entonces, la hermenéutica da herramientas, da elementos para cortar la distancia, para comprender el texto, que como veremos y como vemos aquí, los textos para los hermeneutas en el siglo XX no son solo los textos escritos, son todos aquellos que comunican algo, un mensaje, puede ser la pintura, ¿sí? Puede ser los símbolos, los signos que están entre nosotros, ¿sí? Que circulan, ¿sí? Todos los significados, ¿sí? Para comprenderlos, y ahí viene cosas como la semiótica, etcétera, ¿no? Bueno, avanzo en la presentación. Entonces, esta es la pretensión de la hermenéutica del siglo XX, ¿no? Dice Schleiermacher, que ahorita vemos de qué tradición viene, pero entonces la reconstrucción histórica de los discursos dados, en cuanto que capta la individualidad de esos discursos como surgiendo de un fondo histórico, de una lengua determinada y de un mundo determinado. Luego hay un teórico ruso que se utiliza para el derecho, fíjense, que se llama Mikhail Bakhtin. Él hace una teoría literaria que dice los textos literarios están situados en el espacio y en el tiempo, influido por Einstein, ¿no? Él no es un positivista, está interpretando, pero dice, nos sirve, porque él escribe cuando estaba en apogeo la teoría de la relatividad, siglo XX, interpretar lo literario, y luego ahorita hablo del derecho, ¿no? Interpretar lo literario, también supone ver el lugar en donde escriben y cómo, ¿sí? Lo histórico emerge de lo literario, ¿no? O sea, cuando uno lee el Quijote, ¿sí? Ahí está el paisaje del siglo XVI. El movimiento del Quijote, ¿no? El desplazamiento del Quijote a caballo, ¿sí? Ahí te están diciendo
en dónde está históricamente situado el personaje. Más allá de que luego se vuelve un clásico, y ahorita vemos eso que es una interpretación, por qué algo es un clásico, por qué seguimos viendo a Botticelli, por qué seguimos admirando al David de Miguel Ángel, por qué seguimos leyendo a Cervantes, ¿no? Entonces, te da cuenta del paisaje, del movimiento y por lo tanto de cómo era ese lugar. Leemos, no sé, a Kafka, porque ahorita voy a hablar de Kafka, y pues el paisaje es otro. El desplazamiento es distinto, la ciudad es diferente, se ha transformado, ¿no? Leemos cosas que se escriben en el siglo XXI y también pues en muchos cuentos, novelas, y hasta que los WhatsApps, que los smartphones dan cuenta de eso, dan cuenta de esa historicidad, ¿sí? Una lengua y un mundo determinado. Entonces Bakhtin hace eso y entonces hay una profesora que se llama Mariana Valverde en la Universidad de Toronto que trae a Bakhtin para el derecho, ¿no? No es la única, pero es una de las pioneras, ¿no? Trae a Bakhtin para el derecho y dice, lo jurídico, las instituciones jurídicas, los discursos jurídicos también están situados espaciotemporalmente, ¿sí? Las cosas que el derecho crea, que nombra y que dan cuenta de un momento también determinado. Pensemos en la propiedad privada, ¿no? Da cuenta de un momento en donde la propiedad se valora de una manera, determina la posibilidad de las personas de entrar o no entrar a un lugar, a esta es propiedad privada, aquí no puede entrar, determina su movimiento o lo condiciona, o la categoría de ciudadanía, ¿no? Ella no va hacia la ciudadanía porque a ella no le interesa la parte político-electoral, eso ya lo digo yo, ¿no? La ciudadanía es una definición jurídica que ha tenido su trayectoria histórica. Lo que entendemos hoy por ciudadanía, por ciudadano, ciudadana, no es lo que se entendía hace ni siquiera 30 años, ¿no? Y uno dirá, ¿cómo no? No, no es. No es porque hoy la categoría de ciudadanía, por ejemplo, no está ligada necesariamente a un espacio determinado. La posibilidad de votar y ser votada, votado, trasciende las fronteras de México. Y en otros lugares también pasa, ¿no? Voto en el extranjero, representación de ciudadanía que vive más allá del país, ¿no? Como los diputados migrantes, ¿sí? Entonces, se reelabora la representación de la pluralidad, ¿no? Paridad de género, inclusión de todos los grupos en situación de desventaja, reelabora la idea de la representación, ya no nada más la representación de, numérica, ¿no? 500 diputados y 128 senadores y ya, sino que haya pluralidad. Entonces, ahí hay una reelaboración espacio-temporal. Entonces, cuando vemos nosotros la composición de los congresos, también podemos saber, o más o menos podemos intuir, interpretar cómo se piensa la representación, qué discursos hay en torno a la representación, o sea, qué ideas, qué símbolos, qué significados en torno a qué es la representación y cómo se materializa, ¿sí? Entonces, todas estas son herramientas, son elementos que por sí solos no están, o sea, nosotros lo vemos, pues ahí no hay nada, ¿no? Ahí hay 500 diputados y 128 senadores. Oye, no, pero a ver, mira más de cerca. ¿Qué te dice eso? ¿Sí? Si hiciéramos el ejercicio, sabríamos que, digo, lo podemos intuir, pero sabríamos que la composición de los congresos ahora es mucho, mucho más plural de lo que era, no solo por los partidos. Ahí hay una interpretación, fíjense. Ahí hay como varios espacios, tiempos, ¿no? Vamos a pensar, antes de las reformas de los años 70, ¿sí? La mayoría era del PRI o todos, vamos a pensar todos y alguno que otro por ahí del PAN, ¿no? Luego viene el RP y ya cambia, ¿ok? Entonces ya hay otro discurso con relación a la competencia política, pero casi eran puros hombres, casi por ahí había una que otra mujer, ¿no? Luego viene la competencia partidista como la definición de la democracia y entonces viene pluralidad partidista, pero seguía siendo eminentemente hombres, ¿no? Y luego viene ya la competencia partidista, muchos partidos sin una mayoría absoluta, hasta 2018, pues es otra cosa, pero ya con una mayor pluralidad y así sucesivamente hasta que hoy estamos 50-50, ¿no? Son discursos. Yo no digo que con eso se haya alcanzado la igualdad entre hombres y mujeres, no sería tan inocente ni tan tonto para decirlo, pero bueno, ahí hay un discurso, una idea, un significado de cómo alcanzar
¿sí? De cómo acercar ciertas cosas, ¿no? Entonces van cambiando. Entonces, la interpretación, ¿sí? El texto, lo que vemos, no es un mero resultado del mundo, ¿no? No es, bueno, pues ahí está, sino que es un punto de partida para el desarrollo futuro de las posibilidades contenidas en el texto, sea literario, sea filosófico, sea jurídico. Para el futuro podemos plantear, ¿no?, que esto se va a seguir reelaborando, las categorías jurídicas, las obras literarias, se va a seguir reelaborando la idea de arte de Botticelli, ¿sí? En comparación con lo que tenemos ahorita, ¿sí? Se va a seguir reelaborando el Quijote, se va a seguir reescribiendo esto que les decía, la Odisea, la Ilíada, escritas en el lenguaje de hoy. Quizás si eso, los que leyeron en la secundaria lo decían, no entendí nada, qué aburrido, que los cíclopes, y hay más o menos, pero no, qué cosa tan pesada. Pues sí, pero es que te lo dieron a leer en una traducción que te lo dan a leer quizás, y primero te cuentan la mitología, te dan elementos para entender, está situado en otro lugar, en otro momento, en donde, a ver, y si los dioses, y te explican, y la función del mito, no tan teorizada, ¿no? Sino los mitos tenían una idea de, ¿no? Y a diferencia de los dioses cristianos, ¿no? Estos eran dioses canijos, ¿no? Pues, que hacían cosas, pues hasta crímenes podrían interpretarse como crímenes, ¿no? Que los cometían, y luego uno lee con la gramática de, oye, pues sí se entiende, ¿no? Órale, la guerra de Troya, ¿no? Eneas cuando sale de, ¿no? Y por eso luego escriben la Eneida. Pues órale, qué interesante. Hay una posibilidad de que se entienda de otra manera. La interpretación del texto abre el texto a una infinitud de sentido, tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Toda la propuesta de Schleiermacher, ¿no? Y el intérprete, la intérprete, tiene que aprender, dice, escuchar, llegando a captar como lector la individualidad del texto, ¿sí? Nos dice sobre cómo era el pasado, pero siempre hay una reelaboración del pasado. El pasado no es, según esto, esta corriente, no es algo fijo, ¿no? No es algo, ya sucedió y sucedió de esta manera. Yo les decía en la primera de las clases que tuvimos de las epistemologías jurídicas contemporáneas, la historia, ¿no? La historia se sigue contando, ¿sí? La historia se cuenta no solo de conformidad con el intérprete de la historia, el historiador, a pesar de las fuentes de conocimiento que tiene, la historiografía narra de conformidad con su epistemología, ¿no? Con su corriente teórica. No son nada más, pues ahí están los documentos y solo los organizo en orden cronológico. Hubo un momento en que la historia se estudiaba así, ¿no? Fechas. Las fechas también son importantes. ¿Sí? El desembarco en Normandía en el año 43, ¿no? Junio del 43. Luego me equivoco yo puede ser el 44, pero según yo era el 43. Aunque tendría más sentido que hubiera sido en 44. Bueno, ahorita se me olvidan así las fechas precisas, ¿no? Pero el desembarco en Normandía, el día D, que fue el vuelco para la Segunda Guerra Mundial, creo que sí fue el 44, ahora que lo pienso bien. Y cuando ya las fuerzas de los aliados, ¿no? Empezaron a echar para atrás a los alemanes, ¿no? Pero eso va a tener otras implicaciones, ¿no? Otras implicaciones para los vencedores, para los vencidos, y lo significa, y va a seguir reinterpretándose. 44, sí, vientos. Bueno, entonces, decía, ¿no? La reconstrucción de los discursos, la reconstrucción del pasado, del futuro, porque tienen los textos una infinitud de sentido, ¿sí? La interpretación es un proceso circular que va de la totalidad del pasado, del que surge el texto, a la individualidad del propio texto. Entonces, interpretar, dice Schleiermacher, es reconocer la individualidad del texto en su relación con el infinito, ¿sí? Otro ejemplo, jurídico.
que ya ayer, creo que ayer lo decía, ¿no? El concepto de familia. La familia era una institución jurídica desde hace muchos años, desde hace muchos siglos. Primero pertenecía, no en origen, porque viene el derecho romano, ¿no? El pater familias, y que tenía una serie de obligaciones, y con ellos sus descendientes, ¿no? Que es uno de los primeros como institución jurídica. Que Engels escribe el libro del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y él dice, pues esto sirve para la producción capitalista, pero esa es otra interpretación, justamente, ¿no? De relaciones sociales y del surgimiento incluso del Estado como un garante de la propiedad privada. Otro tema, aunque podría interesarnos también, ¿no? Pero entonces, a mí me interesa la institución jurídica ahorita para efectos de la interpretación que tiene. Entonces, el concepto nace ahí, Roma, ¿no? Luego viene como una parte de la iglesia, ¿no? Y con ello asociadas una serie de prácticas, una serie de posiciones, ¿sí? Los hijos respecto a los padres, la función de los padres, las obligaciones de estos, y también un tipo de relación, la unión de un hombre y de una mujer. Estoy hablando de hace siglos, ¿no? En donde la iglesia era quien le daba la validez a ese acto. En México luego vinieron las leyes de reforma y varios actos del registro civil que estaban con la iglesia, pues pasan a manos del Estado, ¿no? La secularización, los bautizos, el registro, ¿no? De las personas, las actas de nacimiento, los matrimonios, pero seguían dando cuenta de un concepto de familia. Y esto se fue reelaborando en 2007, hasta 2007, ¿no? Viene una reforma legislativa que introdujo de manera un poquito, pues conservadora quizás, la ley ¿cómo se llama? De sociedades de convivencia, ¿no? Reelabora un poco el concepto de familia, pero no era una familia propiamente, era una sociedad de convivencia que aceptaba múltiples formas en donde el vínculo ni siquiera tenía que ser amoroso, podía ser, pues, con mi mamá vivo y, pues, bueno, vamos a hacer una sociedad de convivencia para que tener alguna serie de relaciones jurídicas, ¿no? Y de derechos y todo. Fue un escándalo, ¿no? Y, ay, no, Sodoma y Gomorra, decían algunos, una interpretación desde una perspectiva, pues, más bien religiosa. Y luego vino ya la revolución, ¿no? De los distintos tipos de familias, que más o menos se han ido normalizando, ¿no? Hasta llegar a lo que conocemos hoy, donde, pues, las familias son muchas, ¿no? Y ya lo vemos hasta en series de televisión, en películas, pues no es padre y madre, ¿no? Pueden ser dos madres, o pueden ser, por ejemplo, yo, ¿no? Mi esposa y yo, nada más, ¿no? Nada de que hay hijos, ¿no? Mi perro, ¿no? Son formas distintas de entenderlo, es a lo que voy, y es un proceso que es hacia el infinito. Entonces, el concepto, aunque sigue siendo el mismo, o sea, las palabras, las letras que lo integran, el significado es distinto. Se reelabora históricamente, se interpreta de otra manera, inclusive a la luz de la Constitución, cuando se escribe, ¿no? Y cuando la Corte declara, es constitucional esto otro, hay una reelaboración de conformidad con el entorno de significados, no solo los que se contienen en el documento literales, sino los que están afuera, ¿sí? O sea, no es nada más la lógica positiva de decir aquí hay antinomias, aquí hay preposiciones, aunque ese sea un método de argumentación, pero en donde abrevas de fuera, ¿no? ¿Cómo es ahorita la realidad? Más o menos, ¿no? Sí, conscientes de que hay una distancia, no puedo conocer así directamente la realidad, salgo y ahí está la realidad, porque además también tendríamos que aceptar que hay muchas realidades, ¿no? No es la misma la realidad en donde vivo yo que la realidad en otro país con otro clima, o en esta misma ciudad con otras formas, ¿no? Otras tradiciones, y luego hay choques con eso, ¿no? Pero bueno, entonces hay muchas posibilidades, ¿no? Este proceso circular que es toda interpretación, como siempre hay un tipo de distancia, una de las posibilidades de la interpretación es el malentendido, ¿no? Malentendido, no entendí, no supe o interpreté mal,
las cosas, ¿no? Esta posibilidad de malentendimiento es fundamental en toda la hermenéutica posterior a Schleiermacher, ¿no? Y tiene lugar, ¿sí?, una universalización con Schleiermacher de la hermenéutica, ¿no? O sea, de lo que se trata, y por eso es que no es arbitrario, no es cualquier interpretación, es una buena interpretación, ¿no? O sea, no solo tiene una metodología, no solo define una teoría, no solo define unos conceptos, sino que también cabe la posibilidad de que haya malas interpretaciones, ¿sí? Entonces, los procesos de comprensión e interpretación siguen siendo los fundamentos para las llamadas ciencias sistemáticas del espíritu, o disciplinas, ¿no? De ahí que estas disciplinas como la historia dependen para su seguridad de si es posible elevar de la comprensión de lo singular a la validez universal. O sea, tiene una pretensión universalista también, ¿no? Es decir, en donde haya una definición de una metodología que, aunque pueda no siempre conducir al mismo resultado, te acerque de la manera más posible al texto. Por eso hay malas traducciones, ¿no? Traducciones que no se entienden. Ya les había contado yo, creo, de Ser y Tiempo, ¿no? Ser y Tiempo. La versión original del Fondo de Cultura Económica no se entiende, porque hay una mala traducción, ¿sí? Porque el alemán es difícil de traducirse. Bueno, aquí tengo a Nietzsche, ¿no? Nietzsche sufrió un engaño, no él, pero su obra, ¿no? Su hermana, Elizabeth Foster Nietzsche, cuando él muere, no solo hace de él un personaje de caricatura, literalmente, porque lo iban a visitar a su casa, él cuando pierde el juicio ya tenía como una cierta fama, o empezaba su fama, ¿no? Y entonces lo iban a ver así al loquito, ¿no? Porque estaba loco, y lo iban a ver, ¿no? En una zona muy penosa. Pero sus escritos ella los reescribe, valga la expresión, y entonces pareciera que estaba haciendo una apología del nazismo, ¿no? Cuando hablaba del superhombre, como si estuviera hablando de la raza aria, cuando él era todo menos nacionalista. No era antisemita, aunque había mucho antisemitismo cuando él vivía, ¿no? No era un antisemita, ni era un nacionalista, ni pensaba en el superhombre como la raza aria, ¿no? Luego, pero muchas de las ediciones que empiezan a circular también en español reproducen todas esas, pues esas mentiras, pues sí, ¿no? Esos engaños de Elizabeth Foster Nietzsche, hasta que vienen unos filósofos italianos, ¿sí? Que entran a sus archivos y dicen, nos habían engañado. Esto no era lo que había dicho este pensador. Por eso durante mucho tiempo se le asoció mal entendido, con el nazismo, ¿no? El filósofo de los nazis. No, su hermana sí fue ministra de Cultura de los nazis. Y utilizó, que claro, no era muy claro lo que decía Nietzsche, ¿no? Y entonces, pues, hizo una interpretación a su favor y a favor de la causa, sin que fuera así realmente, ¿no? Entonces, las traducciones que hay que ver, pues son las de Alianza, ¿no? Las de Andrés Sánchez Pascual, que es quien ya recupera todos estos trabajos. Digo, él también habla alemán y todo, ¿no? Bueno, hablaba. Pero él recupera estas aportaciones que hicieron inclusive para los alemanes, ¿no? Del trabajo de Nietzsche, ¿no? Entonces, bueno, la comprensión, la validez universal del método, ¿no? Recortar la distancia. Entonces, la universalización de la hermenéutica encuentra su desarrollo y transformación en la filosofía de Heidegger. Fíjense de lo que vamos a hablar, hablando de abstractos. Quien, pues de alguna manera, él sí coqueteó un poquito con el nazismo. Habrá que interpretar también. Hay un libro de Rudyard Safransky que se llama Un maestro en Alemania, Heidegger, un maestro en Alemania, publicado por Tusquets, y pues ahí explica, ¿no? Porque curiosamente también tuvo relación con Hannah Arendt, que Hannah Arendt era judía, que luego escribe esto del juicio de Eichmann, ¿no? Bueno, y hace su interpretación sobre los monstruos, dice, pues no era un funcionario, un burócrata, ¿no? La organización del mal, que es una interpretación histórica del funcionamiento de la maquinaria nazi, ¿no? Pero bueno, el chiste, pues, es que viene Heidegger, ¿no? Y para él, la comprensión se configura como uno de los existenciarios del ser ahí, el Dasein, el ser en el mundo, que siempre está acompañado
de una precomprensión del mundo encarnada en el lenguaje. Ahorita lo explico. Y entonces, al desarrollo del comprender lo llamamos interpretación. El comprender el mundo se apropia comprendiendo, esto luego es lo que, se me sigue olvidando el nombre de este señor. Bunge, Mario Bunge, ahorita me acordé, ¿no? Que no le gusta Heidegger, no le gusta ninguna metafísica, ¿no? Para él solo es la ciencia positiva. Y entonces dice, pues es que a ver, comprender lo comprendido, ¿no? ¿Eso qué es? Bueno, tampoco es tan difícil, aunque tenga un cierto grado de abstracción. ¿Qué pasa con esto? Vamos a un ejemplo para ver si queda un poquito más claro. Nosotros cuando estamos, y ya lo decía ayer con Descartes, ¿no? Cuando estamos en el mundo real, o en el mundo sensible, ¿sí? El mundo que podemos conocer, que es el mundo de lo inteligible y de lo sensible, el que sentimos y el que comprendemos, pero no todo el mundo es comprensible. Ahorita voy a eso. Entonces, nosotros estamos en un lugar, ¿no? Situados en un lugar, en un contexto, que ya aprendimos a interpretar. Desde lo más sencillo, yo me levanto, ¿no? Y puede haber unos segundos, dependiendo de lo que haya soñado, en que no sepa en dónde estoy. Pero en cuanto abra los ojos, a veces sí, ¿no? Uno sabe que estás pues, en tu casa. Yo me despierto, mi colchón, ¿no? Estoy en mi cama, qué buena onda, ¿no? Estoy en mi casa. Y ya tenía conciencia de eso, pero a veces sí sucede que, o cuando uno va de viaje, ¿no? Vas de viaje y de pronto es así como que, a ver, sí, ya me acordé, ¿no? Sí, puede tardar unos segundos, pero bueno, entonces tiene una lógica, ¿no? No te despiertas y así, bueno, cuando sí pasa, entonces hay una incomprensión total de qué sucedió, una incomprensión total del tiempo y del espacio, ¿no? ¿En dónde estoy y qué pasó y por qué estoy aquí? ¿Sí? Se rompe la lógica y se rompen las posibilidades de decir, caray, hay un acto de interpretación de, pues, ¿qué sucedió ayer? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegué aquí? Es incomprensible el estar en el mundo, ¿sí? A veces es como de, ya me acordé, pero a veces es como de, estoy aquí. Esto lo representa Kafka, dije que iba a hablar de Kafka, ¿no? Kafka, sí, en la metamorfosis, pues un día este sujeto se despierta, como todos los días, va a ir a trabajar, y es un escarabajo, ¿no? Y dice, Chihuahua, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué cambié? Voy a avanzar, ¿no? ¿Por qué cambié? Aquí lo vemos en la diapositiva. Mi concepción física, no mi disposición en el espacio. O sea, pues sí sé dónde estoy en mi casa, pero yo no soy yo. Y no me pueden ver porque si me ven, pues no van a saber que soy yo, ¿no? Quizás me maten. Entonces ahí viene un tema de angustia y todo. Pero no comprendo el mundo y además nuestra comprensión del mundo va de la mano con cómo lo sentimos, ¿no? O sea, lo inteligible y lo sensible. Para hacerlo inteligible, pues tenemos manos, tenemos ojos, tenemos un sentido del tacto, una vista tridimensional, aunque quizás no tan aguda como la de las águilas, bueno, no tan aguda, ¿no? No tenemos fuerza física, en realidad, ¿no? Comparados con cualquier otro animal, casi cualquier otro animal, ¿no? Entonces nos disponemos de conformidad con eso. Si un día amaneces y no puedes ver, no puedes inteligir el mundo. O no escuchas. Entonces, cuando fallan los sentidos, lo sensible, lo inteligible se complica, ¿no? Un día no puedo caminar, ¿qué voy a hacer? Entonces, nuestra relación con el mundo se transforma. Y esa relación también, pues, genera una percepción del ser, o sea, de uno, ¿sí? Yo, ¿cómo voy a estar en este mundo? Pero ese es el mundo que conocemos. Imagínense, despierto, hay un cuento de Cortázar que se llama La noche boca arriba, despierto y estoy en un rito, ¿no? De sacrificio azteca. Caray, me van a sacrificar. ¿Por qué a mí? Yo ayer estaba en mi casa, estaba en el siglo XXI, ¿no? Bueno, en el 20 en este caso, pero estaba en el siglo XXI, estaba muy a todo dar, estaba dando mi clase de hermenéutica y me levanté, me despierto. No, pues estoy soñando, pero no estoy soñando, ¿no? O sí estoy soñando, ¿qué está pasando, no? El mundo no es inteligible. Comprender el mundo en el que nos encontramos es comprender el entorno, pues sí, ahí desde una cierta lógica, pero también desde una cierta metafísica en donde yo sé en dónde estoy
y la seguridad ontológica, es decir, la seguridad que tengo respecto de lo que voy a hacer, respecto de lo que puedo hacer, respecto de quién soy, hablando de la metamorfosis, radica en esa relación con el entorno que se ha configurado. ¿Sí? ¿Sí? Y uno puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el derecho? ¿No? Últimamente, pues sí, el ser, el estar. Ah, pues es que eso nos lo da también el derecho. Vamos a pensar, ¿no? En la misma obra de Kafka, pero ahora en el proceso que ya la había mencionado, ¿no? Hay una cierta lógica, hay una cierta expectativa de comportamiento, ¿no? De relación. O sea, yo sé que puedo salir a la calle y no me van a detener, a menos que sepa que sí me van a detener y entonces me escondo. Pero entonces ahí ya está mi relación con el entorno, ¿no? Si de repente llegan y me detienen, oye, ¿pero por qué? Es una detención ilegal. ¿Cuándo me acusan? ¿De quién? ¿Quiénes son ustedes? Me trepan a un auto. Ahí se rompe completamente eso. El derecho, en principio, ¿no? Y las garantías, pues formarían mi relación con el mundo para que yo pueda irme de mi casa, cerrar mi llave, ¿no? Cerrar mi puerta, regresar, ir a mi trabajo, desplazarme, claro, en un país democrático, ¿no? Ayer leí en un periódico que le dominó así el autor, el apartheid de Afganistán, ¿no? Cambió totalmente, o sea, si una poquita cosa buena trajo la guerra, que trajo muy poquitas buenas cosas, pero la invasión norteamericana fue que las mujeres adquirieron derechos, ¿no? Durante los 20 años de ocupación, iban a la universidad y ahora ya no tienen nada, ¿no? Se lo entregan a los talibanes y cada vez, bueno, es tan absurdo y tan ridículo y tan triste que una mujer no puede ir a un médico hombre y no hay médicos mujeres casi ya porque las mujeres ya no pueden ir a la escuela. Entonces cada vez hay menos médicos y las que sí había pues se van, ¿no? Entonces prácticamente no tienen cómo ir a un médico, ¿no? Que eso es absurdo, pero así pasa, ¿no? Entonces, otra vez, la relación con el entorno, cómo nos sentimos, cómo interactuamos con las otras personas y en esto, ¿no? Bueno, entonces el comprender es uno de los primeros planos de la hermenéutica, comprender mi lugar en el mundo, quién soy y cómo puedo ser y hacer, ¿no? Ya damos muchas cosas por sentado que así funcionan. Para entrar a un banco, no poder usar el celular, ¿sí? Ahora se ha transformado, por ejemplo, relaciones con el entorno que pueden tener implicaciones jurídicas, esto que les decía ayer, que gay friendly, que pet friendly, ¿no? Y cuando algo no es así, pues lo vemos como de, pues qué atrasado estás, ¿no? Qué atrasado estás, inclusive eso puede tener consecuencias, ¿no? Como ayer yo les ponía en otra clase un ejemplo de una cerveza para que vean interpretaciones, ¿no? Expectativas. Una cerveza Budweiser, ¿no? Y entonces en Estados Unidos, pues la Budweiser en Milwaukee, ¿no? Está asociada, no quiero decir que sea monopolio de, pero está asociada con un cierto tipo de personas que ven Budweiser. Entonces Budweiser dijo, yo no quiero que me asocien, no estoy reconstruyendo, ¿no? Yo no quiero que me asocien con eso y entonces voy a hacer una propaganda que sea inclusiva. Y entonces en un comercial sale una persona transgénero bebiendo una cerveza en una tina y trae un arco iris y todo. Y pues la primera reacción del público de Budweiser, de los consumidores de Budweiser, fue rechazo, ¿no? No, a ver, espérate, o sea, nuestra expectativa no es esa. No queremos que se asocie, de hecho le fue bastante mal. No sé si todavía, pero sus acciones cayeron y sus ventas cayeron, ¿no? Digo, es lamentable que sí haya pasado, pero pasó. Aquí no me interesa si está bien o está mal, estoy diciendo lo que sucedió. Hay una interpretación diferente, ¿sí? Hubo hace mucho, no hace mucho, el año pasado, en un parque de atracciones en la Ciudad de México, aquí, una pareja de hombres que pues se besó y lo sacaron y hubo una reacción gigantesca de ¿por qué, no? ¿Por qué los sacas? Rompía dos lógicas, ¿sí? De convivencia, en donde una, y tiene implicaciones jurídicas, ¿no? Pues está con APRED y todo, en donde una decía, ¿por qué no pueden demostrar su afecto? ¿Cuál es el problema, no? Y la interpretación de uno será, bueno, es que hay niños, y si los niños no ven que sus papás se besan, ¿por qué sería diferente? Es una interpretación, no voy a entrar en polémicas de eso, ¿no? Solo digo, hay interpretaciones de contextos y de nuestra relación con el mundo y cómo lo vemos, ¿sí? Bueno,
La transformación heideggeriana, pues, de la hermenéutica sigue dos vías, ¿no? Gadamer, por un lado, que es la hermenéutica contemporánea, la hermenéutica metodológica, ¿sí? Y con Gadamer vamos a encontrar la parte de la lingüisticidad que le llaman, ¿no? El otro es el camino de la izquierda heideggeriana, pero a mí me interesa hablar, así le llaman, ¿no? Así le llaman los autores, ¿no? No es una cosa que yo le haya puesto así. Pero vamos a hablar de Gadamer, ¿no? Entonces, bueno, la transformación de la hermenéutica supone que la filosofía, supone que nosotros no tenemos una visión directa del ser, de las cosas, ¿sí? Que no podemos capturar la esencia de las cosas. Y entonces la tarea de la hermenéutica es un trabajo de lucha contra la ocultación, contra las malas interpretaciones, ¿sí? Yo veo a la Venus, al nacimiento de Venus de Botticelli, y si no tengo elementos, no voy a saber, y entonces alguien me puede decir, eso lo pintó Picasso. Y yo no voy, pues a lo mejor, porque es un pintor, ¿no? Picasso es un pintor y eso es una pintura, ¿no? Eso no me diría nada, en principio, ¿no? Pero ahora imaginémonos en temas un poquito más sociales, que tengan consecuencias más sociales que ese, ¿no? En donde hay un ocultamiento de la realidad, lo que sea que eso signifique, ¿sí? Por barreras lingüísticas, por barreras cognitivas, por sesgos mismos, ¿no? Entonces, mi interpretación de la familia, por ejemplo, mediada por lo religioso, ahí puede haber un error, es una interpretación religiosa, que para el campo religioso está bien, pero para el campo democrático quizás no, ¿sí? La ocultación, que luego Nietzsche y Freud mucho, ¿no? En el psicoanálisis, Marx, para las relaciones del capital, pues hacen esto, ¿no? La ideología es una manera de ocultar la verdadera intención de las relaciones de dominación. O el super yo, ¿no? En Freud, que se antepone a los deseos, ¿no? Y entonces, ¿por qué tengo estas barreras morales, etcétera, ¿no? Que es algo como de la fenomenología, ¿no? El percibir, la intuición, pero que debe de ceder su puesto al comprender, que es la interpretación, ¿sí? No nada más es como que, bueno, yo vi al David Miguel Ángel y me sentí apabullado, ¿no? Vi Florencia, el síndrome de Stendhal, ¿no? Y me sentí apabullado. Sí, y ahora, ¿por qué? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue el proceso cognitivo? ¿Sí? Y entonces una interpretación es el desvelamiento del ser, ¿no? Que la liberación del ser para evitar cualquier malentendido, ¿sí? Claro, aquí ellos están hablando del ser, en términos heideggerianos, desde el punto de vista metafísico, ¿no? Pero esto es válido para cualquier ontología, el derecho tiene una ontología, ¿sí? Es decir, tiene unos componentes fundamentales, aunque sean conceptuales, aunque sean ideas, ¿sí? No es un componente metafísico en el sentido de algo que no tiene o sea, que es una sustancia que no se puede ver, como puede ser, no sé, el alma, el pensamiento, la bondad, ¿no? Pero hay una metafísica en el derecho que sería la construcción de lo bueno, de lo malo, de lo debido y del individuo. ¿En dónde está? En ningún lado. Inclusive los positivistas, perdón, los naturalistas, cuando hablan de esto, le dan algunos, ¿no? Le dan una fundamentación o racional, que ¿dónde está lo racional? ¿No? Y Platón dice, pues es el mundo de las ideas, ¿no? Pues metafísico. Lo racional o lo teológico, ¿no? Es Dios, es la voluntad de Dios, que no deja de ser racional en realidad, ¿no? Porque le da una explicación lógica. Bueno, entonces la hermenéutica, transformada por Heidegger, ya abandona el camino del historicismo. Como ven, ya no es la interpretación y reconstrucción histórica, sino situada, ¿sí? Y el camino de otras fenomenologías trascendentales, ¿no?
se centra en la clarificación de la estructura del ser ahí. Esto que les decía, estamos en un lugar, estamos situados, y esto es lo que me permite entender mi entorno, ¿sí? Tan fácil, y ayer creo que también les ponía el ejemplo, ¿no? Te llevan a un lugar donde, o antier, donde no hablas el idioma, y pues entender el mundo, aunque estés ahí, sepas que estás en Francia, no sé, no entiendo. Me es difícil desplazarme en ese lugar, porque hay una distancia que no puedo superar. Y entonces eso condiciona hasta cómo me siento, cómo me veo, cómo me ven las demás personas. Bueno, entonces esta existencia, que no es originariamente una autoconciencia, ¿no?, sino un ser finito situado en un mundo que es entendido como un conjunto de relaciones referenciales, gracias a las cuales puedo ser yo, ¿sí? Yo soy quien soy porque estoy en México, ¿no? Porque estoy en la Ciudad de México, porque nací en Ciudad de México. Inclusive, a ver, un ejemplo mucho menos abstracto. Cuando uno escucha hablar a una persona, puedes intuir que no comprender, ahí hay una distancia y entonces hay una interpretación que puede ser errónea, pero si uno tiene ya cierto entrenamiento o ya está acostumbrado a escuchar un acento del sur de la República, puedes decir, tú eres del sur, ¿verdad? Sabes que no es de la Ciudad de México, eso está bien. Es interpretación, oye, no eres de aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usaste esta palabra o porque en tu acento se nota, ¿sí? O tu primera lengua no es el español, ya lo notaste, ¿no? Una persona que nosotros, por ejemplo, fácilmente o más o menos fácilmente podemos identificar la pronunciación de los estadounidenses, del español, y de los canadienses que hablan más o menos igual, ¿no? Entonces, puedes decir, esta persona es canadiense o es gringo, ¿no? Y lo puedes intuir, le preguntas y entonces ya sabes, ¿no? Pero hay una interpretación a partir de su habla, ¿sí? Entonces, esta idea, ¿no?, es la que nos permite estar en el mundo, ¿no? Bueno, entonces, ya decía, el ser ahí no es una autoconciencia, es un ser finito situado en un mundo que es entendido por un conjunto de relaciones referenciales que nos permiten ser, ¿sí? Que nos permiten interpretar el mundo en el que estamos y a las personas que están con nosotros. Esto obliga a replantear el tema del conocimiento en el contexto de la historia y con relación al lenguaje. Un lenguaje que tiene que ser entendido como el medio en el que vivimos y participamos con las otras personas en los procesos de comunicación, ¿no?, se muestra de forma paradigmática, ¿no?, en el diálogo entre las personas, el diálogo de cada uno de nosotras y nosotros con la tradición, ¿sí? De este planteamiento heideggeriano parte la hermenéutica de Gadamer, que amplía la estructura del entenderse dialógico, el dialogismo, y han escuchado ustedes muchas veces dialogismo jurídico, dialogismo constitucional, dice Roberto Cargarella, ¿no? Textos entendidos como obras de arte lingüísticas que, separados de quien las crea, se encuentran ante nosotros como interlocutores de un diálogo siempre abierto. El ser del texto, dice Gadamer, es lenguaje. Es esta dimensión lingüística del texto en donde la hermenéutica a partir de Gadamer considera el objeto de la hermenéutica, ¿sí? Entonces hay una hermenéutica del siglo XX que se desarrolla a partir de Gadamer, que es el textualismo, ¿sí?, en donde el lenguaje es considerado desde el punto de vista del discurso, ¿sí?, como la totalidad en la referencia y sentido que quedan articulados y generan el mundo del texto. El derecho, pues, es un mundo de textos, ¿no? Un mundo no en el sentido de es un mundo de un montón, ¿no?, de muchos, sino en el sentido de que el mundo del derecho es un mundo esencialmente textual, elaborado por y elaborado en textos, ¿sí? Y esos textos forman o pueden formar conjuntos lingüísticos más amplios que son los discursos, ¿no? Es decir, que tratan los temas, los significados de una manera específica, que son portadores de significados. Yo, por ejemplo, dije, la familia entendida ahorita es un discurso sobre la familia, quiénes son,
quiénes la componen, por qué es así, ¿sí? Discursos del derecho, por el derecho, recordarán en la primera clase, ¿no? Que tuvimos, de las distintas epistemologías. Discursos del derecho, con el derecho, por el derecho, ¿sí? Entonces, ahí hay una serie de discursos. Foucault, que lo lleva en la filosofía, ¿no? Los discursos de orden. No es que estén ahí, porque no están implícitos, por eso hay una interpretación. ¿Qué son los uniformes? ¿Qué son las prácticas escolares? Sino, dice el dispositivo de disciplinamiento, en donde te dan una noción de cómo debe de ser el comportamiento, ¿no? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Bueno, si no bien, me avisan, ¿no? Entonces vamos a esto, ¿no? La hermenéutica y la teoría del lenguaje de Gadamer, ¿no? Según Gadamer. Bueno, entonces, en la teoría hermenéutica del lenguaje vamos a encontrar tres cosas, ¿no? Nombrar, conceptuar y crear. Los nombres son elementos simples del lenguaje, más o menos, ¿eh? Pero bueno, son elementos simples del lenguaje. Ahorita vamos a pensar en los nombres propios. Y el acto de nombrar, esto es un vaso, ¿no? Un vaso con agua, es un vaso. Y sirve para lo que sirve, para beber agua, para depositar ahí un líquido y beber. Bueno, cuando vemos que ese vaso se utiliza para otra cosa, ahí se rompe, por ejemplo, la idea de, oye, pues es que no, esto no sirve para eso, ¿no? No sé lo que pueda, para lo que pueda servir. No sé qué otro uso se le puede dar, pero vamos a pensar que le dan otro uso, ¿no? Hay gente que le da otro uso, por ejemplo, y hace una macetita, ¿no? Ah, qué curioso que le des un uso que no es el que uno pensaría que tiene. Bueno. Entonces, los nombres son elementos simples que, en donde podemos distinguir una función referencial, a eso iba, y una función de sentido, ¿sí? La función de referencia. ¿A qué es esto, no? ¿Con qué lo asociamos? ¿Con qué asociamos una taza? Y entonces, si, por ejemplo, función referencial y función de sentido, este es un vaso y tiene un líquido blanco, y entonces vamos a suponer que viene alguien a mi casa, claro que me tiene confianza, no sé, mi esposa, ¿no? Y agarra el vaso y le toma, porque pues lo que espera es que tenga agua, y que si no tiene agua, tiene vodka. A veces, ¿qué te pasa? Son las 10 de la mañana, ¿no? ¿Por qué estás tomando vodka? No tiene vodka, esa, güey. Pero ahí, por ejemplo, hay una función de referencia que no se cumpliría porque, primera, no esperaría que alguien tome vodka a las 10 de la mañana, estás trabajando, ¿no? Que el vaso lo contenga, porque es un vaso que uno espera que tenga agua, y el líquido que se espera es una función de referencia. A lo mejor no es el mejor ejemplo, pero solo para decir, esperamos que una cosa sirva para algo y le hemos denominado que sirve para eso, y cuando no, entonces es un poquito extraño, ¿no? ¿Por qué eso lo utilizas para? ¿Sí? Gracias a la primera, la función de referencia, el nombre apunta hacia algo distinto de él, ¿sí? O sea, el nombre nos permite diferenciar de otras cosas. Este es un vaso y este es un libro, ¿no? Y este es un celular. Entonces nos permite identificar. Y la función de sentido hace presente algo distinto de él, ¿no? O sea, este sirve para una cosa, este sirve para otra, este sirve para otra. El acto de nombrar es un acto, dice Gadamer, poético, ¿no? Porque el que nombra no solo se refiere a algo en el mundo, sino que le da un sentido a ese algo, ¿sí? Los nombres propios también, ¿no? Podemos distinguir aquel al que se refiere el nombre mismo y el acto de nombrar, ¿no? Los que tienen hijos, ay, le voy a poner así porque es su abuelito, ¿no? Su papá, ¿no? O al contrario, no, le va a poner así porque así se llama el papá, y no, o sea, el papá no es como que santo en mi devoción, entonces le va a poner, no sé, nombre antagónico, ¿no? Entonces, en el acto de nombrar, situamos aquel o aquello que nombramos dentro de un contexto de significado, pero también dentro de una tradición. Nos pasa mucho, ¿no? Tienen un nombre que, oh, ¿de dónde es ese nombre, no? Ah, ¿y por qué te pusieron así? Porque juega un contexto diferente. Nosotros esperaríamos que la gente se llame Luis, no sé, Gabriel, ¿no? Y de pronto, si alguien tiene un nombre, no sé, de cualquier otro lugar, yo me acuerdo, fíjense, un nombre. Tenía un compañero en la primaria, su mamá era maestra
de etimologías grecolatinas, y entonces le puso a su hijo Alexímenes, ¿no? Y el chamaquillo, cuando iba en el kinder, esta historia es real, ¿no? Si Alexímenes por ahí se entera de que estoy contando su historia, no se enoje. Y entonces en la escuela pues no le entendían, no le decían, ¿cómo te llamas? Alex Jiménez? Y decían, Alex Jiménez. No, Alex Jiménez, ¿no? Porque nadie esperaba que alguien se llame Alex Jiménez, ¿no? No es que esté mal el nombre, es que rompe un contexto de significado donde lo que sí entiendes es Alex Jiménez, ¿no? Alex Jiménez tiene sentido, Alex Jiménez no tiene sentido. ¿Sí? Porque hay tradiciones para los nombres. No quiere decir que uno pueda nombrar las cosas como se le dé la gana. Pero el nombrar tiene una función de sentido. Imagínense que esto no se llamara vaso. Pero imagínense, llevado a sus máximas consecuencias, esto del subjetivismo, que todo el mundo pudiera nombrar las cosas a placer. Entonces no nos podremos comunicar, porque esto hoy puede ser vaso y mañana puede ser manzana, ¿no? Y entonces si me van a decir manzana, yo no sé si se refieren a esto o se refieren a la fruta, pero resulta que la fruta no se llama fruta. Hoy se va a llamar libro, y entonces ya no sé si es esto o es la fruta, pero esto ya no se llama libro tampoco. Y así sucesivamente. Entonces, eso haría imposible la comunicación. El acto de nombrar, entonces, hace referencia a objetos, los delimita, los incorpora a nuestro campo de significados y a nuestro campo de interpretación, ¿sí? A nuestras posibilidades de entender ese mundo, aunque no sean directas. Bueno, entonces, los nombres son los que van diciéndonos cómo es la realidad o identidad de aquellos que nombran, ¿no? Nombrar es un proceso abierto en donde se va manifestando la realidad que tiene una riqueza inagotable. En el acto de nombrar quedan articuladas la identidad, referencia y identidad de sentido, ¿sí? Y a medida que vamos nombrando, se nos van revelando las cosas que son. Vieron ustedes quizás la película de Pinocho, ¿no? Y entonces, ¿cómo se llama? La de Del Toro, ¿no? Y recordarán que en una de las escenas cuando Pinocho viene a la vida, ¿no? Empieza a decir, ¿esto cómo se llama? Tal, ¿esto cómo se llama? Tal, ¿no? Y así los niños no conocen algo, ¿y esto cómo se llama? ¿No? Y entonces empiezan a entender el mundo que los rodea y lo pueden interpretar, ¿sí? Inclusive, esto nos permite otras formas de comunicación, el tener códigos de interpretación por el acto de nombrar. Uno puede no hablar el idioma, sobre todo en Occidente, ¿no? En donde es un poco, hay una tradición compartida de significados. Uno puede no hablar el idioma y si estás en un restaurante y haces esto, te van a llevar la cuenta. A lo mejor no sabes pedirla en francés o en inglés o en italiano o en alemán o en no sé, portugués. Pero si haces esto, muy probablemente van a decir, check, ¿no? La cuenta. Sí, ¿no? Si haces esto, pues van a traer un vaso de agua. No siempre pasa, ¿no? Porque hay algunas expresiones que en un lugar pueden tener un sentido distinto. Pero bueno, entonces ahí hay identidades, ¿no? Que en los procesos comunicativos te permiten nombrar algo o una acción y darle sentido a eso. Y entonces quien recibe la información puede interpretar adecuadamente aquello que solicitas, ¿sí? Interpretar adecuadamente. Lo que hacemos cuando vemos a las demás personas es interpretar. Interpreto sus emociones, interpreto su lenguaje, su lengua, ¿no? Ustedes están interpretando lo que yo estoy diciendo. Pareciera que es como, es directo, está hablando y yo le entiendo. Pues sí, porque ya tenemos las herramientas lingüísticas para entender esa articulación de nombres, de palabras y de enunciados. Yo le estuviera diciendo esto a unos rusos que no hablan español o que no hablan muy bien español y no me entenderían nada, ¿no? Porque hablo rápido, porque estoy hablando de algo que es abstracto, entonces ya de por sí entenderlo en español es difícil, ahora complícalo para gente que no habla en español, ¿sí? Esto nos pasa, siempre que uno no sabe el idioma o lo vas aprendiendo, al principio te parece que siempre habla muy rápido, ¿no? Es que habla muy rápido, ¿no? Hablan a la velocidad normal, nada más que uno no se percata. Yo sí hablo rápido, por ejemplo, ¿no? El español, pues a mí sí me pueden decir, oye, hablas muy rápido, ¿no? Y sí,
Y ahí hay otro contexto de interpretación. ¿Por qué hablas tan rápido? Porque soy de Ciudad de México, ¿no? Yo luego por el trabajo no tengo que ir a entidades federativas y siempre estoy así, ¿no? ¿A qué hora voy al aeropuerto? No sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces voy a ir a Chiapas el martes y ya había ido a Chiapas. Y la vez que llegué, yo así, ¿no? De no, es que saliendo de ahí me tengo que ir al aeropuerto porque yo voy corriendo con los tiempos y ellos como relax, ¿no? Entonces ellos primero pues te ven como de, en este cuate, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, ¿por qué tan acelerado? Y tenía que dar una plática en aquella ocasión a las 11 de la mañana. Y yo, bueno, ¿pasan por mí como 10:30? No, paso por ti a 10 para las 11 y vamos por un café y llegamos. Y yo, ¿en serio? No, pues para mí, o sea, para mí media hora era como de estoy en provincia, media hora está bien, ¿no? Yo tengo la ventaja, por ejemplo, que vivo literalmente a 10 minutos caminando de la escuela judicial. Entonces, cuando voy, pues yo mi tiempo lo planeo así, yo como si estuviera en provincia casi, ¿no? Yo camino a mi trabajo, tranquilo, ¿no? Pero cuando sé que me tengo que desplazar y me dicen, esto está media hora, dices, qué cerquita, ¿no? Ciudad de México, si está media hora es como, está bastante bien, ¿no? Muy, muy bien, ¿no? Me queda cerca. En Chiapas era media hora, no inventes, media hora, pues ¿a dónde vas a ir, no? ¿Por qué necesitas tanto tiempo? Y para mí era, no, pues ese es chiquito. Entonces, hay una interpretación de la realidad y hay una mala interpretación mía del entorno, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado a otro, ¿sí? Entonces, los nombres son los mismos, pero la interpretación que le doy de ese nombre, tiempo, distancia, es otro, ¿sí? Entonces, nombrar igualmente es un proceso abierto a través del cual se va manifestando la realidad que tiene una riqueza inagotable. Cuando nombramos, quedan articuladas la identidad de referencia y la identidad de sentido. Y entonces, cuando nombramos, se revelan las cosas como son, delimitan un espacio en el que se nos revela la identidad de un personaje, de una cosa, ¿sí? No es lo mismo ser mujer en México que ser mujer en Afganistán. Ahorita pues un ejemplo así dramático, ¿no? No es lo mismo ser mujer en México hoy que ser mujer hace 50 años. Idealmente no será lo mismo serlo en 5, en 10, ¿no? Bueno, entonces podemos afirmar que el lenguaje es el lugar en el que acontece el nombrar. Es el lugar de la manifestación de la identidad de aquel o aquello a que nos referimos con los nombres. Todo nombre supone un contexto de significación, ¿sí? Detrás de cada nombre hay un supuesto que da profundidad al nombre y que une a este con una historia a través de la tradición. Y entonces, no sé si con esto me explico, ¿no? Pero los nombres con los que nombres propios y los nombres, con los nombres impropios, si se dice así, los nombres de las cosas tienen un contexto de significación. Por eso, Duchamp, cuando dice, pues sí, el arte, los cuadros, lo que esperas que sea arte, yo pongo un mingitorio, ¿no? Lo sacas de contexto y ese tiene la función artística de, caray, esto no me lo esperaba, ¿sí? Hay algún arte que tiene esa intencionalidad, ¿no? No, pues no entendí la película, es que la película no era de entenderse. Pues, si han visto, si no, véanla porque está en YouTube. No es Duchamp, es Dalí y Buñuel, ¿no? Un perro andaluz. No entendí nada, no es entender. No es una historia que tenga una cronología. Estás ubicado en un lugar en donde parece un sueño, donde luego aparece un caballo, que es como que se cae, y luego una mosca, y luego un ojo rebanado. Te hace sentir cosas. Te saca de tu contexto de, pues eso qué es, ¿no? ¿Qué estoy viendo? Esa experiencia rompe, justamente esa era la idea de los surrealistas, ¿no? Rompe la realidad y entonces las interpretaciones son infinitas. Y por eso luego no hay una sola. ¿De qué va la película? Pues no sé, no la entendí. Pues no es que no va de algo que vayas a entender. Rompe el orden, ¿sí? Pero podría haber algunas posibles interpretaciones, ¿no? Bueno, pues es que los surrealistas ahí hay un contexto de significación. Es que son surrealistas. Ok. Eso quiere decir que lo que voy a ver no va a tener un orden cronológico, no va a tener un orden lógico tampoco. Voy a ver imágenes, voy a ver representaciones de cosas,
voy a sentir cosas, repulsión, miedo, interés, lo que sea, ¿no? Van a asemejar a un sueño, ¿no? Etcétera. Entonces, ya ahí ya le di un contexto, porque así nada más, otra vez, ¿no? El Quijote, así nada más no entiendo nada, ¿no? Soy tonto, pues, bueno, o sea, sí, pero no nada más es por eso, ¿no? Es porque no tengo las herramientas, no tengo el contexto de significación, ¿sí? Creo que es que fue aquí, no sé si fue aquí, pero hay una película, o sea, no sé si fue aquí donde la referí, pero es esta película que se llama Expreso de Medianoche, ¿no? En donde una persona, un norteamericano, y fue una historia real. Bueno, la película no es que dé cuenta de los hechos tal como sucedieron, pero esta persona iba a traficar droga, ¿no? Iba a llevarla a Estados Unidos, lo pescan en Turquía, y en el proceso judicial, pues él no entiende nada, ¿no? No solo porque hablan en turco, las prácticas no las comprende, lo terminan condenando, primero el abogado le decía, no va a pasar nada, y lo terminan condenando, ¿no? Entonces, ahí no hay una debida interpretación del sentido, ni de su conducta, ni de la gravedad de esta, ni de lo que sucede alrededor. Entonces, el contexto de significación para él no existe, no puede darle sentido, ¿sí? Entonces, cuando nombramos, intertextualizamos, es decir, encajamos lo nombrado en un espacio de significación y por eso tiene sentido. Y cuando deja de tenerlo es porque, ¿dónde lo colocamos? ¿Dónde colocamos el significado de esto, de esta película? ¿No? Hay, por ejemplo, a mí me pasa con mi esposa, ¿no? Que ella no está acostumbrada a ver películas raras, lentas, que a mí me gustan. Entonces, ay, esta película está muy lenta y yo, uy, no has visto nada, ¿no? Si eso te parece lento, digo, no es que yo le esté quemando, si esto te parece lento, te voy a poner una película verdaderamente lenta, ¿no? Contextos de significación. Nunca has visto una película lenta, de repente una que más o pues una europea así, medio de Ingmar Bergman o así, pues te va a parecer lenta y el otro que ya tiene mucho callo viendo películas lentas va a decir, no, hombre, eso no es lento. Hasta está emocionante, ¿no? ¿Dónde está la emoción? Son contextos de significación, es todo, ¿no? El cine está situado igualmente, ¿no? Entonces, si estamos muy acostumbrados al cine de Hollywood, casi cualquier cosa nos va a parecer lenta, ¿no? Porque ahí la primera escena ya explotó un coche, ¿sí? Ya volaron 3 helicópteros, ya hubo 2 escenas ahí de sexo, ¿no? Y ya mataron a 4 tipos, ¿no? Te está exagerando, pero así, o sea, pum, 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 imágenes, imágenes, ¿sí? Acción. Y acá no, pues apenas salió de la casa, se puso su camisa, volteó arriba, ¿no? Pensó, y entonces ahí interpretas, es que es un día en el que él va a ser importante para él, pero es un día como cualquiera, y entonces va a ser como todo el desenvolvimiento del personaje que se da cuenta que su vida no tiene sentido, pero eso lo vas a ir descubriendo a lo largo de la película, a lo largo de una cotidianidad que está, pues no está haciendo nada, no ha pasado nada, una hora no ha pasado nada, ¿no? Contextos de sentido. Entonces, el lenguaje es el lugar en el que acontece el nombrar, ¿no? El lugar de la manifestación de la identidad de aquel o aquello al que nos referimos con los nombres, ¿sí? Y decía, intertextualizar. Cuando nos movemos en el ámbito de los nombres, estamos dentro de la ciencia de los signos o semiótica, pero de los nombres pasamos a los conceptos, ¿sí? Alonso, ciudadano, es un concepto que ya abarca más que eso. Y luego de los conceptos entramos al ámbito de la frase, la semántica, con su correspondiente teoría lógica de la predicación, donde lo relevante es la estructura conceptual de sus referentes y lo importante es su función delimitadora del objeto, su función de identificación del objeto, ¿no? Los conceptos construyen el objeto como una idealidad simbolizada, ¿sí? Gracias a la síntesis, diría Kant. Pero tenemos que distinguir otra cosa, ¿no? El acto distinto del nombrar y del conceptuar, ¿sí? Que en principio vamos a denominar crear, ¿no? Que es el resultado de la producción del discurso como una totalidad. Este tercer nivel es propio de la hermenéutica, como dice Ricard, ¿sí?
que ustedes sabían que Macron fue alumno de Ricard, bueno, fue Macron, el presidente de Francia, así joven como está y todo, fue asistente de investigación de Ricard. Era un genio de la filosofía ese cuate, no fue un genio de la política, ¿no? Pero bueno, la hermenéutica es el arte de discernir el discurso en la obra, ¿sí? Es lo que él dice. Un discurso sobre la obra y que esto no lo vamos a limitar al arte, ¿no? La obra puede ser la obra jurídica, la obra literaria, la obra cinematográfica, cualquier cosa que esté conformado por lenguaje y que intente significar y dar sentido de algo, que es casi todo, ¿no? Sí. El discurso, la serie de significados asociados a eso, el contexto de significación de esa cosa, ¿sí? Que va cambiando conforme cambia el contexto de significación y que los historicistas dirán, va cambiando conforme cambian las estructuras históricas. Aquí es el contexto de significación lo que nos importa, ¿sí? Entonces, la semiótica, que es la ciencia de los signos, la semántica, la de las frases, la hermenéutica es la de los discursos entendidos como un entretejimiento, este rico, de nombres y frases. Voy a avanzar en la presentación. ¿Sí? Vamos a llegar a la deconstrucción de Derrida y con eso vamos a terminar. ¿Sí? Bueno, entonces, lo importante del discurso no es su referencia en el sentido denotador de sus palabras, sino el proceso de comunicación que se establece entre la obra, entre la cosa y los lectores, ¿no? Esto que decía de Foucault. La práctica escolar, la práctica laboral, la vigilancia y el disciplinamiento, por ejemplo. Son discursos que no son evidentes, desde luego, y por eso decíamos, ¿no? Es develar el verdadero sentido del ser, porque no se nos revela necesariamente inmediato, porque hay distancias de todo tipo, ¿sí? Entonces, no solo es, el psicoanálisis diría, por ejemplo, ahí, pues la intención del artista, que puede ser de diferente cosa, pero que puede mostrar algo sobre su psique, ¿no? Sobre su sexualidad, porque son muy de eso, ¿no? El Freud sobre todo, ¿no? O sobre su relación con el padre y la madre, etcétera, ¿no? Y entonces ahí hay una lente para interpretar, ¿sí? Una interpretación histórica, esa es otra cosa, ¿no? Develar estructuras históricas. Y entonces estas metodologías gadamerianas y de Ricoeur es el sentido de los discursos, de las frases, de lo lingüístico, pero no pensando en lo lingüístico desde el punto de vista, como veíamos ayer, de Russell, ¿no? De las pretensiones de verdad y de la lógica simbólica, sino el lenguaje como creador de cosas, de discursos que tendremos que deducir, que no intuir, porque no es un proceso nada más intuitivo, porque tenemos que comprender cuál es el discurso filosófico detrás de, por ejemplo, los derechos humanos, cuál es el discurso, hay un discurso filosófico detrás de los derechos humanos, la racionalidad, que cambia también en el contexto de significación, ya no son las personas racionales para delimitar a las irraciones, esto cambia hasta modificarse idea, ¿no? Entonces ahí hay un discurso sobre quiénes debe de abarcar y por qué, ¿sí? Ese tipo de relaciones. Entonces, en esta concepción del discurso como obra, ¿sí? Hay una crítica de la teoría platónica de la representación. En el paso de la frase al discurso como obra, hay un cambio fundamental en la referencia, ¿sí? Aparece el mundo de las obras, donde las palabras dejan de referirse a las cosas y establecen relaciones entre ellas y hacen presente el mundo concreto, ¿no? Que tiene un determinado valor de verdad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, esta línea gadameriana de la hermenéutica como la ciencia del discurso, como obra, Gadamer centra su hermenéutica en el ser del texto entendido como lenguaje, que puede ser interpretado como una máscara que oculta algo, Nietzsche, Freud, como símbolo que hace presente un mundo. Gadamer, ¿no? Gadamer entiende el texto como un lenguaje que hace presente un mundo.
y de esta manera rompe con otras filosofías de la conciencia y sigue esta senda ontológica, heideggeriana, ¿sí? Bueno, vamos con Derrida. Digo, todavía podríamos seguir no es toda esta la hermenéutica de Gadamer, pero por cuestiones de tiempo y por cuestiones de discurso, por cuestiones de sentido y referencia de lo jurídico y los cambios que vemos en nuestras estructuras cognitivas, ¿no? Cómo entendemos el mundo, las relaciones jurídicas, el papel de unos, de otras, de otros, cómo utilizamos el lenguaje en función a eso, está este término de la deconstrucción, ¿no? Vilipendiado por unos, aplaudido por otros, polémico, ¿sí? Porque ya les decía ayer, ¿no? Los Derrida ¿cómo se llama este otro? Lyotard, todos los posmodernos, que son postestructuralistas también, pues rechazan esta concepción racional del mundo que, pues, nos llevó no solo a tener gran progreso en los siglos XIX y XX, sino también a la destrucción, ¿no? Entonces dicen, hay que ponerle también un cierto grado de, no de incertidumbre en el sentido científico, que ayer vimos, sino de irracionalidad a las cosas, ¿no? No solo lo explicamos a partir de lo racional. Bueno, entonces Derrida radicaliza esta ontología gadameriana y introduce cuestiones epistemológicas ausentes en los planteamientos heideggerianos. Derrida no le gusta a mucha gente, como los postestructuralistas no le gustan a mucha gente, sobre todo los más positivistas, ¿no? No les gusta Heidegger, que les va a gustar Derrida, ¿no? A mí me gusta el concepto, por lo menos, de construcción, ¿no? Que significa romper mis estructuras de significado que tenía ya como muy, muy hechas, ¿no? Esa es como la deconstrucción, ¿no? En lugar de haber construido, un poco, no tan así, pero Descartes decía también, ¿no? Que en el discurso del método, para poder conocer, pues hay que derribar las estructuras mentales que ya tenía, ¿no? Es algo parecido. Pero bueno, entonces, Derrida introduce cuestiones que no estaban en los planteamientos de Heidegger y se pregunta por las condiciones de posibilidad de la comprensión. Heidegger lo planteaba como uno de los existenciarios del ser, del estar ahí, o el Dasein, ¿no? Siguiendo lo que Ricoeur llama el camino corto de la comprensión. La pregunta por las condiciones de posibilidad de la comprensión conduce a Derrida a abandonar la centralidad de este Dasein, de este estar en el mundo, ser en el mundo, que ocupa la ontología de Heidegger y propone, siguiendo a Gadamer, propone que sea la escritura el lugar en donde la comprensión llega a una objetividad absoluta, se libera de cualquier intencionalidad de la subjetividad viviente. O sea, hay una pretensión de renunciar a lo subjetivo, ¿no? O sea, no es que cualquier cosa pueda ser válida, como luego dicen de los posmodernos, ¿no? Donde, bueno, es que los conceptos, sí hay una relativización de la verdad como tal, porque es contextualizada, porque depende, porque todos estos contextos de significación, ¿sí? Pero entonces, esta es posibilidad, cita textual, ¿no? Es posibilidad de la escritura la que asegurará la tradicionalización absoluta del objeto, su objetivación ideal absoluta, es decir, la pureza de su relación con la subjetividad trascendental universal. Pareciera como que no está diciendo nada, ¿no? Pero habla ya me había referido a la espaciotemporalidad, con Bakhtin, la espaciotemporalidad de la escritura, que concluye y consuma la existencia de una pura historicidad, ¿no? La última objetivación de la escritura hace posible todo lenguaje, ¿no? Entonces, el diálogo, la escritura, crea campos trascendentales autónomos, ¿sí? Y entonces, la escritura trascendental viene acompañada de la crítica del concepto gadameriano de tradición. Para Gadamer, comprender es el resultado de una fusión de horizontes, ¿no? De distancias. En Derrida,
aparece lo que denomina la diferencia, que es lo que tiene que ver con el mundo de comprensión, ¿no? No son horizontes que chocan, sino distinciones. La lengua no ha caído del cielo. Esto es bien interesante, ¿no? Yo antier, ya no sé yo qué día digo qué, pero di una clase sobre redacción de sentencias con lenguaje ciudadano. Y una de las dimensiones del lenguaje ciudadano, pues es la inclusión, ¿no? Y no a todo mundo le gusta. Yo mismo batallo de repente, ¿no? Para ciertos usos, ¿no? Y entonces hablamos un poquito de esta deconstrucción de Heidegger. Dice, la lengua no ha caído del cielo. Las diferencias se han producido, son efectos producidos, pero efectos que no tienen como causa un sujeto o una sustancia, una cosa general, un ente presente en alguna parte y que escapa al juego de las diferencias. Otra vez, pareciera como complejo lo que dice, pero es, a ver, la lengua la inventamos. Y si la inventamos, puede tener distintos usos y se puede transformar. Comprender entonces ya no es el resultado de una actitud que tiene como base la buena voluntad de entenderse, ¿no? De sujetos pues racionales que están más allá del sistema de la lengua, sino que comprender es el resultado de una serie de efectos que resultan del sistema de signos, que es la lengua, y que siempre se pueden malinterpretar, ¿sí? Por eso hay más de una posible interpretación dependiendo de dónde te encuentres. No hay una pretensión de universalidad ahí, ¿no? Porque hay otras tradiciones, otras antropologías, ¿no? Otras culturas cuyas prácticas podemos no entender, otras reivindicaciones, ¿sí? Entonces, ya decía, ¿no? Derrida se pregunta si la esencia del comprender no está en la interrupción de la relación, en la suspensión de las mediaciones, ¿sí? Gadamer explica la historia de los efectos, ¿no? La historia de los efectos del texto, ¿no? Gracias a la mediación entre historia y verdad. Derrida carga el acento en la diferencia entre el texto y el intérprete. Y entonces hay una cierta individualidad y diferencia del texto con respecto a la tradición. Esa diferencia hace del texto lo totalmente otro, ¿no? Que se resiste a ser subsumido por la comprensión o el sometimiento, ¿sí? Comprender es subsumir al otro dentro de un sistema en cuyo contexto pierde su alteridad. Por eso Derrida es por eso tanto sentido tiene ahorita hablar de la deconstrucción, ¿no? Deconstrucción de la masculinidad, por ejemplo, ¿sí? Simplemente cambiar nuestro sistema de signos y de entendimiento, ¿sí? Bueno, yo creo que aquí nos quedamos y abro espacio para preguntas, si las hay, comentarios igualmente. Voy a quitar la presentación y les cedo a ustedes el uso de los micrófonos o del chat por si hubiera algo que desearan comentar. Empezando por lo primero, que haya quedado claro, ¿no? Porque pues sí, el nivel de abstracción de este es mucho mayor que el de ayer, ¿no? El de ayer pues es un poco lo experimentable, la lógica simbólica, ¿sí? La pretensión del positivismo, de entender, de otra vez, reconociendo que hay una distancia del sujeto y el objeto, pero ese objeto no pierde sus características fundamentales dependiendo del sujeto. Y aquí es lo que pasa es que esas características fundamentales no necesariamente son propias del objeto, porque el objeto lo nombramos con relación a otra cosa. Y tiene sentido solo con relación a otras cosas, ¿sí? Que es un poco la pretensión gadameriana. Pero como vimos, la tradición hermenéutica del siglo XX, pues tiene muchos componentes, ¿no? ¿Nada? ¿Todo en orden? Bueno, pues si no hubiera nada más, yo les agradezco por su asistencia, esperando que esta clase haya sido pues interesante, que haya sido amena, que hayan quedado pues menos claros, gracias a ustedes, ¿no? Más o menos claros los conceptos, las ideas, los autores, desde luego otra vez es abstracto, pero este es un punto de partida, ¿no? Si no habían tenido un acercamiento previo a toda esta, pues bueno, ya tenemos como, bueno, ciertos elementos
para decir, ok, ya sé qué es la hermenéutica, ya sé cómo más o menos ha trabajado la hermenéutica del siglo XX y por qué se vincula a la labor de interpretación jurídica y judicial, ¿no? Bueno, pues gracias. Espero que este diplomado les siga siendo fructífero, dando por sentado que estas últimas 3 clases lo fueron, esperando que así haya sido. Pues les deseo que tengan un feliz fin de semana y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias. Adiós.